Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de los productos notables, que son en el fondo fórmulas que nos van a permitir multiplicar expresiones algebraicas distintas y todos los casos que vimos de una forma mucho más rápida. O sea, vamos a determinar algunas fórmulas para pasar desde la pregunta en sí misma al resultado final inmediatamente. O sea, nos vamos a saltar algunos pasitos. Es importante que tengan en cuenta que estamos trabajando en la multiplicación de expresiones algebraicas y para eso, por supuesto, uno tiene que acordarse de las propiedades de las potencias en el caso de que multipliquemos letras iguales y, bueno, los videos anteriores, ¿ya? Vamos a partir, son unas fórmulas bien específicas y estas nos van a, como les decía, ayudar a ser mucho más rápido, más eficiente en el desarrollo de algún ejercicio o de varios ejercicios en realidad. Entonces, partamos con la formulita. La primera se llama cuadrado de binomio y esta dice lo siguiente: tenemos un binomio, acuérdense que un binomio era una suma o resta, eran dos términos algebraicos, está entre paréntesis y este está elevado a 2, ¿ok? Y entonces, la fórmula dice que esto, cuando uno lo resuelva, estamos pensando que la A y el B pueden ser dos números cualquiera, o pueden ser cosas de cualquier manera, de cualquier forma. Y la fórmula dice lo siguiente: el primer término, consideremos que el primer término es A, el primer término va a quedar elevado a 2. Luego, el segundo término va a ser la multiplicación entre estos dos términos, entre A y B, y eso multiplicado por este 2 que está acá arriba. Entonces, el primer término al cuadrado, más, si es suma, fíjense que todos los valores son positivos, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término también elevado a 2. Entonces, cuando uno resuelve un cuadrado de binomio, siempre tenemos que llegar a encontrar tres términos algebraicos, o un trinomio. ¿Ya? El resultado de un binomio al cuadrado es un trinomio, ¿ok? Pero ¿cómo llegamos a esta fórmula? Eso es lo importante también de notar. ¿Cómo podemos llegar a ese valor? Bien, si recordamos el tema de las potencias, consideremos que este binomio, como está elevado a 2, es equivalente a escribirlo dos veces, o sea, se está multiplicando por sí mismo dos veces. Y aquí en el fondo uno tiene que recordar lo que ya hemos visto: multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Cómo se hacía esta multiplicación? Uno decía, bueno, el primer término multiplica el primero. En realidad, decíamos, el primer término, este A, va a multiplicar a todo el paréntesis, a todo el binomio, más el segundo término, ahora ese B de ahí, multiplica al paréntesis de nuevo. Y luego de eso teníamos una multiplicación entre un monomio y un binomio. Multiplicamos el primero con el primero, como son la misma letra, ocupamos las propiedades de las potencias, mantenemos la letra suma más exponente. Más el primero por el segundo, más B por A, más B por B. ¿Ya? Llegamos a esa parte donde eliminamos los paréntesis y tenemos que tratar de ver si aparecieron términos semejantes. Entonces, si miramos acá, pese a que están en distinto orden, AB y BA son términos semejantes. Entonces, el A cuadrado queda tal cual, y tenemos dos términos semejantes, vamos a ponerle AB o BA, más el segundo término al cuadrado. Y si se dan cuenta, entonces, esta fórmula es lo mismo que anotamos en un principio. ¿Cuál es la idea entonces de aprenderse los productos notables? Es saltarse, por ejemplo, estos tres pasos, ¿ya? Llegar de la forma que está escrita al resultado inmediatamente, ¿ok? Esa es la idea. Ese entonces sería el primer caso, donde hay una suma en el binomio. En caso contrario, en caso de que hubiese una resta, esto quedaría de la siguiente manera. La fórmula dice que en caso de haber resta, lo único que cambia es el doble de la multiplicación del término, o el término del medio, ¿ya? La misma idea. Si está elevado a 2, significa que ese binomio se multiplica por sí mismo dos veces. Lo mismo que antes, el A multiplica el binomio completo, menos B multiplica también al binomio completo.
Hacemos la multiplicación a por a elevado a 2, menos a por b, menos b por a, y menos por menos es más, b por b, b al cuadrado. Otra vez nos aparecen términos semejantes. ¿Ya? Se llaman de la misma forma, con la única diferencia, frente al caso anterior, es que ahora es negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos la fórmula nos da exactamente lo mismo que hicimos acá. Y les vuelvo a repetir, la idea es omitir estos 3 pasos, ¿ya? Aprendiéndose la fórmula. Veámoslo con un ejemplo distinto, o sea, con valores distintos, para poder aplicarlo. Por ejemplo, 2x más 3y, todo eso al cuadrado. Entonces la fórmula nos decía, el primer término, que es todo eso, va a estar al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ir a hacer el desglose primero de la fórmula y luego vamos a resolver lo que más podamos. Si es suma, era suma entonces. 2 veces la multiplicación entre el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que nos decía la fórmula. Vamos resolviendo un poquito más esto. Entonces 2 al cuadrado es 4 y x elevado a 2 es x al cuadrado. Más, aquí tenemos una multiplicación de 3 números. 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12 y las letras son distintas, así que se mantienen ambas. Por acá tenemos 3 al cuadrado, que es 3 por 3, eso nos da 9, y el y elevado a 2 es y al cuadrado. ¿Ya? Y hemos terminado. Ahí está resuelto entonces nuestro cuadrado de binomio. Primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado, y el doble de la multiplicación entre ellos dos. 3 por 2 son 6, por 2 son 12. Letras distintas, así que se mantienen ambas. Ningún problema. Y ahí estamos aplicando entonces la fórmula del cuadrado de binomio. Vamos a ver el segundo producto notable. Y ojo, la relevancia del producto notable es mucha, dado que usted una vez que se lo aprenda y practique mucho esto para poder ya saberlo de memoria, lo van a ocupar de aquí hasta que decidan dejar de estudiar matemáticas. ¿Ya? Entonces se lo tienen que saber de todas maneras. El segundo caso es la producto notable que se llama suma por su diferencia. ¿Ya? Es bastante más amigable este producto notable que el anterior. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una multiplicación de 2 binomios. Y fíjense que esos binomios van a tener los mismos términos, los mismos números. La única diferencia es que uno de ellos va a cambiar de signo. ¿Ya? Y hablemos así en términos generales. Uno de ellos dos va a cambiar de signo, puede ser cualquiera. Ahora, habitualmente uno aplica esta fórmula porque lo ve escrito de esa manera. Dice, en un binomio hay suma y en el otro hay resta. ¿Ya? Pero puede que de repente esté cambiado el orden y pese a todo, igual se puede aplicar la idea. La fórmula de esto dice lo siguiente. Dice que va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso es todo lo que va a quedar. ¿Ya? Pero vean, como tenemos una multiplicación de binomio, otra vez vamos a multiplicar el primer término, multiplicar todo el segundo binomio, más el segundo término, multiplica al segundo binomio. Hagamos la multiplicación otra vez. Hasta ahí se parece bastante a lo anterior. Pero veamos que ocurre lo siguiente. A por A es A elevado a 2, menos A por B, más B por A, menos B elevado a 2. Y aquí, que aparecen los mismos términos semejantes que antes, la diferencia es que tienen distintos signos. Uno es positivo y el otro es negativo. Y como son de distintos signos, en el fondo se están restando. Por lo tanto, desaparecen. Y lo que nos queda como resultado es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. La misma fórmula que nos dieron al inicio. ¿Ya? La misma fórmula que tenemos entonces ahí. Mucho más fácil de hacer. ¿Ya? Siempre la suma por su diferencia, ojo, siempre va a dar como resultado una resta de binomios. O sea, perdón, un binomio con una resta dentro. ¿Ya? O 2 términos al cuadrado
con una recta, o la diferencia de dos términos al cuadrado. Hay muchas maneras de decirlo, ¿ya? Pero solo vamos a tener dos valores en el resultado, nada más. En el caso anterior, en el cuadrado de binomio teníamos un trinomio como resultado, o sea, tres términos algebraicos. Aquí tenemos solo dos. Veamos un ejemplo con números. Por ejemplo, 3x más 2 y 3x menos 2. Ambos binomios con los mismos términos, cambia solamente el signo. Uno suma, uno resta. Entonces, la fórmula nos dice, la había borrado acá. La fórmula nos dice, el primer término al cuadrado. ¿Quién es el primero? El primero siempre va a ser el que esté positivo en ambos lados. El 3x, 3x. Ese va a ser. Ese al cuadrado. O sea, todo esto elevado a 2. Menos el segundo término elevado a 2. El segundo va a ser el que cambia de signo, generalmente. ¿Ya? Resolvamos. 3 al cuadrado son 9. X al cuadrado es tal cual. 2 al cuadrado es 4. Y eso es nuestro resultado. ¿Ya? No hay mucho que hacer ahí. Veamos un segundo ejemplo donde a veces cambia el orden y a uno le cuesta visualizar que puede ser de esta forma. 2i menos 5, 5 más 2i. Un caso típico que ustedes lo van a encontrar en su guía de ejercicio. 2i menos 5, 5i más 2. Tienen los mismos términos, pero no se parece a esta forma. ¿Por qué no se parece? Porque están desordenados. Entonces, vamos a arreglar el segundo. Como estos son positivos los dos términos, si cambiamos el orden no afecta en nada. ¿Ya? Y ojo también con eso. Aquí la fórmula dice el primero positivo y el segundo negativo. Puede cambiar ese orden. El primero negativo y el segundo positivo. Eso no importa en nada. Porque fíjense acá que tenemos la misma situación. Reordenamos el segundo binomio y tenemos los mismos términos, uno negativo, otro positivo. Perfecto. Apliquemos entonces ahora la fórmula. Es el primer término, que está al cuadrado, al cuadrado, menos el segundo término, que es el que cambia de signo, también al cuadrado. 2 al cuadrado son 4, y elevado a 2 es i al cuadrado, 5 elevado a 2 son 25. Vamos, resuelto. ¿Ya? Esa es entonces la idea de la suma por diferencia. Vamos a ver entonces un tercer caso, un tercer producto notable. Se llama producto de binomios con término común, un nombre un poquito extenso. Producto uno lo asocia a multiplicación. Producto de binomios con término común. Entonces aquí tenemos lo siguiente. La fórmula dice algo así. Una multiplicación entre dos binomios. Y lo que tienen de especial estos binomios es que tienen un término en común. O sea, tienen el mismo término en ambos paréntesis. X, X. Ese va a ser el término en común. Y los otros dos números van a ser dos cosas distintas siempre. Y puede ser cualquier cosa. Pueden ser letras o pueden ser números. Generalmente nosotros le vamos a asignar números. Entonces, ¿qué dice la fórmula de esto? La fórmula dice que nos va a quedar de esta manera. El término en común al cuadrado más la suma de esos términos distintos multiplicados por el término en común más la multiplicación de esos términos distintos. ¿Ya? Ahora, apliquemos nosotros lo que sabemos hacer hasta el momento. Que lo que sabemos hacer es simplemente multiplicar. X por X es, bueno, hagamos la descomposición primero. El primer término de X multiplica a todo el binomio, más el segundo término multiplica a todo el binomio. Entonces multipliquemos. X por X, X al cuadrado, X por B es XB, más A por X es AX, más A por B es AB. Tenemos X elevado a 2, estos dos son términos semejantes, XB y XA, entonces uno puede sacar la X de ambos y dejar el B y el A sumándose, más A por B.
Y ahí tenemos los tres valores. La suma de los dos términos multiplicados con el valor, con el término en común, y la multiplicación de esos dos términos. ¿Ya? Ahora, ojo, que en general esta suma y esta multiplicación pueden cambiar de signo. Eso va a depender de los números que estemos trabajando. Veamos las situaciones que podrían ocurrir de acuerdo a ese tema de los signos. Por ejemplo, primer caso, bajemos con ambos números positivos. Tenemos esa situación, x más 3 por x más 2. La fórmula dice, el primer término al cuadrado. O sea, perdón, el término en común al cuadrado. Después dice, la suma entre los términos distintos, 3 más 2, 5, y eso multiplicado por el término en común. O sea, por x. Más la multiplicación de esos dos términos distintos. 3 por 2. 6. Y ese es el resultado. Fíjense que, igual que en el caso del cuadrado de binomio, también nos va a dar un trinomio como resultado. Una expresión con tres términos algebraicos. ¿Ya? Esta puede ser una primera situación, donde ambos números son positivos. Veamos con los mismos números, cambiamos de signo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora son los dos negativos? Entonces, el término en común al cuadrado. Luego, la suma de esos dos términos, menos 3 y menos 2. Como ambos son negativos, se suman y se mantiene el signo. Agregamos el término en común. Después, la multiplicación de esos dos términos. Menos 3 por menos 2. Menos por menos es más. Así que ahí nos cambió un signo. ¿Ya? Entonces tenemos la situación de ambos positivos, ambos negativos. Y la otra situación sería que uno fuese de un signo y el otro de otro signo. Vean. Por ejemplo, que el 3 sea positivo y el 2 sea negativo. Una vez más. El término en común al cuadrado. Más la suma de todos los términos. Y aquí cuidado, es 3 positivo más menos 2. O sea, 3 menos 2. Finalmente una resta. Eso da 1. Y acompañado del término en común. Y por último, la multiplicación. De nuevo, cuidado con los signos. 3 por 2 son 6. Pero más por menos son menos. Más por menos nos da menos. ¿Ya? Entonces va a ir variando algunos términos de acuerdo a los signos que tengan estos valores. O sea, los dos iguales o sean distintos. ¿Ok? Entonces, esos son los productos notables que ustedes deben manejar. Los que tienen que saber sí o sí y estudiarlos mucho, practicar mucho, hacer mucho ejercicio de esto, ¿ya? Y dominarlo a la perfección, porque luego de eso, la siguiente parte que ustedes van a revisar es lo que se llama factorización, que de alguna manera es lo contrario a esto, ¿ya? Entonces necesitan dominar esto para poder entender lo anterior. Cualquier consulta, muchachos, ustedes ya saben dónde ubicar. Y bueno, espero que les vaya súper bien en sus tareas. Hasta pronto.